ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Baja tu amor y poder cuando cantamos santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. De Santiago, en la carta, Santiago, el capítulo 1, de los versos 16 al 27, con Rosy. Y luego escucharemos el Evangelio según San Marcos, el capítulo 7, de los versos 14 al 23. Bueno, están ahí en la pantalla, con Ziggy. Escuchemos. Mis queridos hermanos, no os engañéis. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes, y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Mis queridos hermanos, tened presente esto. Todos debéis estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojaros, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despojaos de toda inmundicia y de la maldad, que tanto abunda, para que podáis recibir con humildad la palabra sembrada en vosotros, la cual tiene poder para salvaros la vida. No os contentéis solo con escuchar la palabra, pues así os engañáis vosotros mismos. Llevadla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Amén. De nuevo Jesús llamó a la multitud. Escúchenme todos, dijo, y entiendan esto. Nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. Más bien, lo que sale de la persona es lo que la contamina. Después de que dejó a la gente y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron sobre la comparación que había hecho. ¿Tampoco ustedes pueden entenderlo?, les dijo. ¿No se dan cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla? Porque no entra en su corazón, sino en su estómago, y después va a dar a la letrina.
Con esto Jesús declaraba limpios todos los alimentos. Luego añadió, lo que sale a la persona es lo que la contamina, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos de inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, el envidia, la calumnia, la arrogancia y la necesidad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Amén. Vamos a reflexionar. Si os fijáis, lo que dice Marcos y Santiago son como sentencias o máximas para los cristianos. Esto en teología se llama la parenesis. Es como un marco que Dios nos da de actuación que tiene que ver con nuestra ética de vida y con esa nueva vida que a partir de Jesús tenemos. Así los que predicamos estamos llamados a exponer no solo las cuestiones doctrinales, el anuncio de las buenas nuevas de salvación y la denuncia ante las situaciones injustas, sino también el cómo llevar nuestra vida en el hoy. Jesús hizo ese llamado a la conversión y dijo: arrepentidos y creed en el Evangelio, porque el reino de Dios se ha acercado. Pero siguió enseñando mientras caminó con los suyos, con los que le siguieron, esos muchos seguidores y seguidoras, por ejemplo a María y Marta, cuando ante el reclamo de que había llegado tarde, les dijo: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Tu hermano no está muerto, sino duerme. O Lázaro no está muerto, declaró también a sus discípulos, que no entendían por qué lo llamaban, y hasta después de 4 días dijo: vamos a la casa de Lázaro, nuestro amigo. ¿Por qué? Porque él continuó y enseñó en ese caminar de fe normas que hemos de, y promesas y vivencias que hemos de aprender los que hemos confiado nuestra vida en Él. Porque 2 Corintios 5:17 nos recuerda que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas tenemos que dejarlas pasar. Y entonces empezar esa vida en Jesús mirando de otra manera, a la manera de Dios, a la manera de ese nuevo tiempo que nos vino a enseñar, a mostrar, de ese nuevo caminar, nuestro Señor Jesús. Y así como Abraham, cuando salió de su tierra y de su parentela, que Dios lo desafió a hacerlo, nos dice ahí en Hebreos 11:27, en ese recuento que hace de ese caminar de fe de Abraham, dice: salió como mirando al invisible. No sabía a dónde iba, pero confió en Dios y dejó todo, digamos, sus arraigos, todo lo que humanamente le podía atar, y solo sabemos que se fue con su esposa y en la confianza de que Dios le llevaría a esa tierra que ya le había mostrado, a esas promesas que ya le había dado. Y Gálatas 5:25 nos dice también, a manera de ese imperativo parenético que hemos dicho, dice: si vivimos gracias al Espíritu, es decir, nuestra vida en Dios vive ahora, andemos también en ese Espíritu, es decir, en lo que Dios nos va señalando. Y así entonces nuestra vida
cristiana no es un estado de inmovilidad y de cerrar los ojos al margen de la historia, del mundo, y vivir como ajenos, sino con todo eso estar en la esperanza y también escuchando esa voz de Dios que nos guía en nuestro caminar. Y lo hacemos por fe, porque eso es la fe la que nos hace saber que ahora somos de Él y para Él. Y también nos promete entonces en esta ética, en esta parenesis, el que hemos de vivir así y nuestros frutos tienen que ser todo lo positivo porque nos dejamos guiar por Él. Gálatas 5, 22 y 23 dice: mas los frutos del Espíritu son amor, gozo o alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, humildad y dominio propio, o lo que es mismo templanza. No son frutos fáciles, son los que como que en algunos que otros somos más débiles. Algunos se nos dan como natural, casi, pero en otros pues tendremos que aprender a vivir en esa dimensión del Espíritu. Pero son promesas del Señor. Y la carta de Santiago está llena de ese discurso parenético. Es decir, si queremos saber cómo hemos de guiar nuestra vida hoy, leamos Santiago. Y porque de 108 versos, 54 son guías, digamos, son como imperativos, pero no son imperativos de la ley que juzga, que castiga, no, sí son palabras de invitación a vivir, pero de estímulo, de consuelo, de impulso para esa práctica de bien. Es decir, que Dios nos habla al corazón. Jesús habló, y cuando habló esas palabras tan desafiantes, tan profundas, que sabemos en ese gran discurso parenético que Él nos dio, el Sermón de la Montaña, más allá de oísteis que fue dicho, pero yo os digo, o junto con eso estaba tocando las fibras profundas de nuestro ser como a los humanos. Dios habla siempre al corazón, porque busca una respuesta gozosa e incluso racional. Y así esta carta se nos presenta y nos hace saber lo que hemos escuchado que se ha leído Rosy, nos dice que es de Dios que viene el bien. No le busquemos más. Del Padre de las luces es que viene todo lo bueno y todo lo perfecto, los dones y las virtudes. Y fijaos que dice, da aquí una figura que usan los astrónomos. A Dios, dice, no hay en Él sombra ni variación. Es decir, a Dios por donde le queramos mirar, desde la perspectiva que queramos, desde la ubicación que queramos de cada una de nuestras vidas, que son diferentes, quizá en madurez espiritual, quizá en vivencias, en circunstancias, etc. Por donde le queramos mirar, por donde le busquemos, Dios siempre va a ser el mismo, dice aquí. No hay eso que en astronomía se llama paralaje. Depende del observador donde se ubique, así verá la luna, las estrellas, los astros, el universo, ¿no? Pero no, Dios dice aquí lo que hemos leído o escuchado muy bien en Santiago. Él no cambia, no tiene ni sombra distinta. Y entonces eso nos queda claro. Todo lo bueno, lo bello del mundo, de la vida, todo lo que podemos nosotros que nos conocemos decir, esto tengo de positivo, eso viene de Dios. Pero también es preciso mirarnos, como dice también aquí lo que hemos escuchado, como que se mira en un espejo y saber dónde yo tengo que corregir
no yo, sino dejar que Dios actúe en mí, porque si no, pues soy como falso, ¿no? Dice, no nos engañéis. Se escucha la palabra y te miras y ves donde hay que corregirte, pero luego te olvidas. Eso es ser como, no como, sino falso. Y entonces ahí, por ejemplo, nos da sentencias puntuales. Sed, dice, prontos para escuchar, pero tardos para hablar. Porque el Señor nos conoce, ¿no? A los humanos. Somos muchos, la mayoría reaccionamos, ¿no? Pero dice, mira, mejor que tu escucha sea siempre activa. Escucha más que habla. Y cuando hables, piensa bien lo que vas a decir. No hablar con ligereza, porque allí muchas veces pecamos. Refrenemos la ira, también seamos tardos para la ira, porque también en la ira podemos pecar y luego nos podemos arrepentir, y de hecho muchas veces pasa, ¿no? Después ya dije lo que dije con el calor del enojo, y luego si lo pensamos bien puede ser que estemos totalmente equivocados, pero ya herimos, ya dañamos. ¿Por qué? Se nos presenta a Dios como ese ejemplo. Dice que Dios es grande en misericordia, lento para la ira. Es decir, por eso espera hasta el día que ya dice que el mundo le conozca, para venir a ejercer juicio, pero un juicio también de amor. Bueno, también nos sigue diciendo la palabra que es esa práctica y esa vivencia que nos libera. Cuando nos vemos en el espejo de la palabra y hacemos lo que la palabra nos invita a dejar o a actuar, nos dice que ahí somos también libres. Y es verdad. Cuando maduramos en algún aspecto de nuestra vida, nos sentimos, pues eso, liberados, mejores, porque lo somos en Él. Y al fin y al cabo es también lo que Dios en Jesús nos dijo: la verdad os hará libres. Y esta palabra, la palabra escuchada, la palabra que nos ha dejado nuestro Dios, es la que nos da la verdad, la que nos ayuda a descubrirnos no solo a Dios, sino también a nosotros mismos. Es lo grandioso de la palabra. Es palabra de Él, de lo que Él quiere que sepamos, de Él mismo, porque se nos manifiesta así. En estos primeros anteriores versos al 16 se nos habla de quién es Dios un poco, y lo explicado ahora mismo que les he dicho, el verso 16 también nos dice quién es Dios, pero luego también nos va a hablar a nosotros, para que nos descubramos quiénes somos, cómo somos y lo que hay que seguir aprendiendo y creciendo. Y así estar dispuestos pues a vivir. Y luego también nos va a dar como esa sana doctrina, como esa invitación, los versos ya últimos, del 21 al 23, en qué consiste, dice, la verdadera religión. Es decir, va más allá del discurso y de la sapiencia que podamos estar, o de estar empapados de doctrina, ¿no? Que eso también es importante, y la carta a los Efesios, que hemos revisado un poco en domingos anteriores, nos ayuda a saber también como los principios doctrinales básicos para nuestra vida en Dios. Eso es importante, pero también es importante ya la práctica, y la práctica es ser bondadosos como Dios es, compartir lo que tenemos con los que menos tienen. Y la carta a Santiago también es una carta un poco dura para los que tienen mucho, para los ricos. 2, 3 ocasiones habla, y les habla fuerte a los ricos, que no sean egoístas, que compartan. Y ahí también nos va a desafiar. Dice, entonces, en estos últimos versos, la religión pura
ese sentirse sentirse unido a Dios, en Dios, es esta, dice, sin más que buscarle. Hacer bien, estar con el huérfano y ayudar a la viuda. Es decir, a los que no solo le podemos dar una palabra de aliento, de esperanza y de decir Dios es tu padre, tu madre, al huérfano y a la viuda Dios proveerá, sino también, y eso lo va a decir Santiago luego en otras partes más desglosadas más adelante en la carta misma, dice, si le dices a tu hermano que tiene necesidad, ven padre, te ayude, dice, y tienes contigo que darle y no se lo das, eso ya tiene, Dios lo está mirando. Y habrá ahí algo por lo cual Dios también te llame a cuentas. Así que, como dice la palabra también en Gálatas, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Y también al final de nuestra vida, acordaros en Mateo 25, Jesús dice, dirá, venid benditos de mi Padre. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, etc. Enfermo me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Es decir, Dios a los cristianos ya nos apela a esa vivencia de muestra de amor de Dios, porque es lo que permea todo el Evangelio, ese amor de Dios hasta lo sumo que dio a su Hijo. Y eso también nos invita, así también nos invita el Señor a vivir, haciendo el bien, no solo sintiendo el amor de Dios, sino también compartiéndolo. Y pues, hermanos, Jesús también en lo que habló aquí, igual invitó a no practicar las cosas que nos hacen menos humanos o que nos llevan a sentirnos perdidos en la vida, a tener prácticas y frutos no estos que dice Gálatas 5 y el tenor también del Evangelio, sino porque eso nos empequeñece, nos empobrece, nos hacen egoístas y nos llevan a ese sin vivir y a esa insatisfacción al final de cuentas. Que Dios nos ayude o nos siga ayudando a que la vida de fe la llevemos acorde a lo que también Dios nos habla, al cómo de Dios hemos de estar viviendo hoy, porque nuestra vida, sabe que tenemos una vida de promesa eterna, pero también esa eternidad la empezamos a vivir a partir de ahora, en ese encuentro, en esa dependencia de Dios. Amén.